No habrá regreso a clases presenciales para nivel básico en Michoacán. Silvano Aureoles Conejo. Prioridad de mi gobierno, federalizar la nómina educativa. Alfredo Ramírez Bedoya. Quienes compren inmuebles del patrimonio estatal podrán ser investigados. Bedoya. Destapa Jesús Zambrano a Silvano como posible presidencial en el 2024. Preocupación y enojo en las filas de la sección 18 del CENTE en Michoacán. El gobierno sigue sin pagar quincenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este lunes 9 de agosto ya del año 2021. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. En definitivo, no habrá regreso a clases presenciales en Michoacán a nivel básico. Esto lo afirmó hoy en un mensaje el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. No hay condiciones. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, indicó que dada la condición epidemiológica del estado por la COVID-19, no habrá un regreso presencial a clases el próximo 30 de agosto, al menos para el nivel básico. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario estatal indicó que preescolar, primaria y secundaria continuarán con sus actividades a distancia, mientras que para bachillerato y la universidad se prevé un esquema híbrido. Hay inquietud sobre el tema del regreso a clases, pero las condiciones de contagio y el propio semáforo naranja en el que ahora se encuentra Michoacán nos indican que el regreso a clases seguramente podrá ser bachillerato y universidades. Todavía no vemos las condiciones para que regresen los niños de educación básica, es decir, de kinder, primaria y secundaria. Si optamos por el regreso de educación básica, es decir, estos niveles que ya mencioné, el kinder, la primaria, la secundaria, vamos a aumentar de manera exponencial la movilidad y en consecuencia aumenta el riesgo de contagios porque las familias se trasladan a llevar a sus hijos, a recogerlos, a pasar a comprar cosas y amplía el número de contactos y en consecuencia el número de contagiados y sobre todo por la velocidad que ya les he explicado con todo el detalle. Aureoles Conejo mencionó que la tercera ola de la pandemia es la más contagiosa, pues a comparación con el mes de enero, solo del 31 de julio al 7 de agosto se registraron cifras máximas de contagios con 5,500 casos en una sola semana. Indicó que las cifras marcan que en todo el estado hay cerca de 500 pacientes hospitalizados por complicaciones con la enfermedad, siendo los municipios de Pátzcuaro, Zacapu, Morelia y Lázaro Cárdenas los que más casos han reportado a la fecha, acelerando la ocupación hospitalaria y con ello incrementando el riesgo del colapso hospitalario. El epicentro de la pandemia, dijo, está en Morelia y en Lázaro Cárdenas, en este último donde se han realizado eventos masivos pese al riesgo de contagio y en consecuencia se han incrementado los casos, expresó. El mandatario michoacano insistió que las acciones que se lleven a cabo en el mes de agosto permitirán contener y mitigar los contagios y decesos por COVID-19, pues aún y cuando el virus ha mutado, este no es invencible. Les pido que evitemos acudir a lugares cerrados y que traigamos en todo momento bien colocado el cubrebocas. No es barbiquejo, no es para traerlo abajo o en otra parte, hay que traerlo bien colocado porque acuérdense, el virus se transmite por las gotas de saliva. Por eso hagamos un esfuerzo en esta tercera ola de contagios. Estamos también claros de que nada es imposible, que no es invencible, lo podemos lograr, pero necesitamos la corresponsabilidad y la ayuda de todas y de todos. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. La federalización de la nómina educativa será una de las prioridades del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Esto lo afirmó hoy por la mañana.
La federalización de la nómina educativa en Michoacán es una prioridad porque los maestros no pueden seguir en la incertidumbre que hoy enfrentan, dijo el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. En rueda de prensa, Bedoya dio a conocer los resultados de sus reuniones con funcionarios federales. Por ejemplo, con Óscar Flores Jiménez, el oficial mayor de la SEP, dijo que se habló de la aportación del gobierno federal de 7,000 millones de pesos para las 30,000 plazas de los profesores michoacanos. La federalización de la nómina representaría una aportación de 7,000 millones de pesos de la federación, sobre todo porque no nada más incumbe el tema del convenio que hace vigentes las aportaciones año con año, sino también cuestiones de antigüedad del magisterio y de pensiones civiles del Estado. También dio a conocer sobre los resultados de su reunión con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. La reactivación económica del Estado y el empoderamiento de la mujer empresaria y la estrategia para alentar los proyectos locales fueron tema de esa reunión. Ahí se logró que Michoacán participe en la Expo Internacional de Dubái el próximo año. Tatiana nos compartió una estrategia para alentar el reconocimiento de nuestros productos locales y promover su consumo. Nos extendió una invitación para que Michoacán tenga presencia en la exposición internacional que organizará la Secretaría de Economía en Dubái el próximo año. En Lázaro Cárdenas, la reunión con el administrador general de aduanas Horacio Duarte y el director de la API Jorge Luis Cruz Vallado, se habló de una inversión de 1,500 millones de pesos para obras de infraestructura en la ciudad. Para darle seguimiento a una serie de inversiones de infraestructura dentro de la ciudad de Lázaro Cárdenas, pero con recursos 100% del API. Estas obras tienen más o menos una inversión cercana a los 1,500 millones de pesos de recursos del puerto de Lázaro Cárdenas para invertirse en la ciudad de Lázaro Cárdenas, para hacer equiparable, ir buscando la igualdad entre el puerto y la ciudad. Además, con Horacio Duarte y con personal de la Marina se revisó el tema de la viabilidad de una zona libre fronteriza en Lázaro Cárdenas y la Unión Guerrero. A la par, anunció la fusión de 4 unidades programáticas presupuestales dentro de su administración y la creación del SAT michoacano a fin de tener una mejor recaudación de impuestos. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Y bueno, también el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo hoy en ese encuentro con los medios de comunicación que quienes compren inmuebles patrimonio del gobierno del estado podrán ser investigados y perseguidos. El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que las personas que compren algún predio o inmueble del estado podrán ser sujetos a investigación y sanciones. Ante medios de comunicación de Michoacán, el gobernador electo de Michoacán reafirmó que hasta y cuando solo faltan 45 días para que el gobierno de Silvano entregue el poder, continúan las presiones sobre diputadas y diputados para que aprueben la desincorporación de 6 inmuebles del patrimonio estatal antes de que inicie la siguiente legislatura, el próximo 15 de septiembre. Los bienes que pretenden privatizar tienen un valor estimado de 426 millones de pesos. Sin embargo, se corre el riesgo de que al menos 2 meses de que concluya la administración sean vendidos a un costo inferior a su valor real. ¿Para qué van a usar el dinero de esos bienes inmuebles? ¿Viajes a Europa? ¿Gasto corriente? ¿Van a vender terrenos para pagarle el salario a los diputados locales? Es decir, no tiene sentido vender bienes patrimoniales para gasto corriente. Es más, eso es ilegal. Ramírez Bedoya señaló que no se debe descartar que ya existan acuerdos con posibles compradores o que incluso ya se hayan pactado las compraventas de los inmuebles. En Urbis TV Noticias, Cristian Ruiz.
Y bueno, también le informo que Jesús Zambrano Grijalva, el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, destapó a Silvano Aureoles Conejo como posible candidato presidenciable allá para 2024. El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, tiene todo para ser candidato presidencial en el 2024, pese a que el mandatario estatal negó tener intenciones de competir en la próxima contienda electoral. Durante su visita a Michoacán, donde acudió a la reunión plenaria del Sol Azteca que se llevó a cabo este fin de semana, el líder del Aurinegro indicó que se tendrán que evaluar los perfiles que tiene el partido para elegir a quien pueda representar mejor los ideales del instituto político, por lo que no descarto que sea Aureoles Conejo quien encabece la preferencia de la militancia. Sin embargo, indicó que esperará a que haya consenso con los partidos que podrían ir de aliados en la siguiente elección, siendo el PRI y el PAN, pero además otros institutos políticos que tengan intención de sumar. Y acá hay varios que se han mencionado. Yo, ¿o no hay que quemarlos antes? No, porque se han mencionado nombres, pero yo digo que tenemos que, todos los partidos tienen militantes propios que van a poner sobre la mesa en su momento. El propio gobernador actual de Michoacán, por ejemplo, por el PRD, pero otros han mencionado a gobernadores actuales, otros que van a iniciar en sus funciones, tanto el PAN como el PRI. Entonces, en su momento tenemos que evaluar. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Y hay muchísima preocupación y también bastante enojo en las filas del CENTE en Michoacán. 30,000 plazas, 28,000 maestros no han podido cobrar su quincena y esa es responsabilidad del gobierno del estado, afirmó el presidente de la Comisión Ejecutiva del CENTE Sección 18 en Michoacán, Héctor Astudillo. Aquí le presentamos un extracto de esa charla que tuvimos hoy con él. Ya han pasado 10 días de que el gobierno del estado debió haber pagado la quincena a más de 28,000 maestros con clave estatal y no ha sucedido nada, señaló en entrevista con Urbis Noticias el presidente de la Comisión Ejecutiva del CENTE Sección 18 en Michoacán, Héctor Astudillo García. En entrevista vía telefónica, el dirigente de los profesores en la entidad apuntó que el gobierno del estado no ha cumplido con su compromiso de pagar en tiempo y forma, lo que ha generado una gran preocupación de los mentores, pero también un sentimiento de enojo. Astudillo García señaló que ya se ha informado a nivel nacional de lo que está sucediendo en Michoacán, apenas en el mes de agosto, cuando se supone que el recurso debe estar etiquetado. Y lo más preocupante, dijo, es el discurso del secretario de Educación Héctor Ayala y del titular de Finanzas Carlos Maldonado, cuando se inclinan hacia un grupo. Eso y el compromiso de pago con los maestros debe corregirse de manera inmediata. Y algo que nos molesta, Rafa, en la última entrevista que dio el secretario de Educación y el secretario de Finanzas, primero ellos hablan de pagarle a la gente y están equivocados. La relación laboral no es con la gente, es con el sindicato, con los trabajadores de la educación agremiados al sindicato. Sí. La gente forma parte del sindicato, no es un sindicato aparte. Entonces ahí tienen que corregir su discurso tanto el secretario de Educación como el secretario de Finanzas. Y lo segundo, que dejaron en el aire la suspicacia de que buscarían pagar esta quincena que adeudan después de 9 días y revisar el pago de las quincenas que siguen, cuando nosotros sabemos, tú lo has documentado en muchas ocasiones, pues que el Congreso del Estado hace una asignación presupuestal destinada para pagos y que esta no debe haberse visto trastocada por ninguna política pública ni por ninguna ocurrencia del gobierno del estado. Dijo que se seguirá demandando al gobierno del estado judicialmente por no pagar, pues esta es una violación a la Constitución y a los derechos humanos. Por otra parte, señaló que en Michoacán, por lo menos la educación básica no regresará a clases de manera presencial porque la realidad de los centros de trabajo, es decir, unas 800 escuelas en la entidad, no están en condiciones de regresar a las clases presenciales y exponer así a los niños y a los papás de los niños. La realidad de Michoacán es que tenemos más de 800 escuelas abandonadas
donde será imposible una reanudación en esas condiciones. Y lo más preocupante, Rafa, las declaraciones del secretario de Educación, que en 3-4 ocasiones ha dicho que no tienen dinero. Entonces, ¿cómo van a garantizarle a la sociedad que sus hijos van a acudir a las escuelas y que esos estarán en las mejores condiciones para recibir el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y si no hay garantía para los alumnos, pues tampoco la habrá para los maestros. Por ello, nuestra acción el día de hoy tratará de ser integral, no de que tu servidor o que un compañero integrante de la ejecutiva no sepa cómo está la escuela X, Y o Z, sino que el gobierno, los responsables de dictar las políticas públicas, sepan la realidad de aquellos espacios donde no se tiene ni lo mínimo esencial. Ante el llamado del gobierno federal para regresar a las clases, dijo el CENTE será responsable e informará de esta situación. También dijo que para los compañeros que no se vacunaron contra el COVID-19 se generó ya un convenio con el ISSSTE para que sean vacunados. También se habla ya de la revacunación a quienes sí lo hicieron con CanSino. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Está usted informado. Por su atención y preferencia, muchas gracias. Ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Y ¿sabe qué? Póngase bien el cubrebocas.